Comenzamos, ¿ya? Vamos a continuar hablando de este tema, sí, de los relatos de la ciencia ficción. Para eso, abra su libro en la página 176, por favor, de su libro de lengua y literatura, la página 176, ¿sí? Vamos a trabajar ahí, vamos a ir avanzando un poquito más de este tema, ¿ya? Entonces aquí nos habla un poquito, ¿no es cierto? De que, bueno, ya habíamos preguntado que si usted había visto películas, ¿no es cierto?, de ciencia ficción. Sí, algunos sí han visto, otros no, algunos sí les gusta, por ahí alguien de pronto no le agrada mucho, ¿sí? Entonces vamos a ver, dice, observe el gráfico y comenta con tus compañeros, dice, ¿sí? Vamos a ir viendo. Vamos primero con esta primera imagen, ¿sí? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, a una persona, un chico, ¿sí? Mirando o observando, ¿sí? Una película, ¿sí? Vamos a leer, ayúdenme, Sheila, ¿qué nos dice aquí en este círculo, la primera, de este chico? ¿Qué es lo que él está mirando? A ver, ¿qué dice? Yo sí creo que lo que cuenta la película será posible algún día. Ya, él dice que sí cree que lo que cuenta la película sea posible algún día. Si miramos primero esta imagen, ¿qué tipo de película estaría viendo? ¿A qué hacía referencia? ¿Qué puedo comentar sobre esta De imagen? la galaxia. De los astronautas. Ya, galaxia, astronautas, ¿qué más? Ya, muy bien, ¿no es cierto? El humano pueda ir a un planeta o algo así. Ya, muy bien, exacto. Naves espaciales. Naves espaciales, exacto, todo lo que se nos ocurra, ¿no? O sea, la simple imagen. Listo, vamos a ver ahora la otra imagen. Lea, por favor, Michelle, ¿qué nos dice? Sí podría ser. Con estas gafas parece que estamos en el escenario de la historia. No existían cuando nuestros abuelos tenían nuestra edad. Ya, mire, acá está más. En esta imagen, ¿qué observamos en esta segunda imagen? Un planeta Tierra. Puede ser alienígenas o algo así. Ya, vemos el planeta rodeado de qué? De De ovnis. De ovnis. Ovnis, ¿no es cierto? Pueden ser ovnis y todo más. ¿Y qué dice ellos, no es cierto? ¿Qué están utilizando ellos para poder ver esta película de ciencia gafas ficción? 3D. Gafas 3D. Unas gafas. Gafas. Levante la mano los que han utilizado cuando han ido al cine. Ahora en la actualidad se puede ir al cine y podemos ver con esto, ¿no es cierto? ¿Qué producen estas gafas? A ver. Como si estuviéramos en Se el ve en 3D. Como un efecto 3D. Ya, Como si estuviéramos adentro de la película. ya, ¿qué más? Vamos. ¿Qué más produce? Es como que estuviéramos ahí dentro de la película. Se ven las imágenes más cercanas hacia Más nosotros. cercana. Ajá, ¿no es cierto? Como que fueran más reales, inclusive se puede visualizar cuando vemos en estas películas, en estas, con estas gafas, ¿no? Entonces, mire, sí, si hablamos de ciencia ficción, él decía que él cree, ¿no es cierto?, que algún rato podría ser posible lo que él está viendo. ¿Quién de ustedes creen en verdad en los ovnis? ¿Creen en los ovnis? Ya, ¿por qué creen? ¿Por qué creen que sí existan? A ver, Camila, ¿por qué crees que sí existan los ovnis? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué no podemos ser los únicos aquí en Ya, ¿no es Sí, cierto? universo. Muy bien, ella cree que no podemos ser los únicos en el universo, ¿no es cierto? Muy bien, ¿quién más cree? A ver, ¿por qué más creen que puedan haber? Por los múltiples mitos que existen. Ya, los múltiples mitos, justamente lo que nos dice Kenji, ¿no? Usted debe haber escuchado, muchas veces hay muchas personas, ¿no es cierto?, a nivel de todo el mundo que aseguran haberlos visto, ¿no? Entonces, realmente no sabemos, comprobado todavía no están. Recuerde que están todavía en investigaciones y todo eso, pero bueno, puede ser que algún día, ¿no? ¿Quién quita que en algún momento, pues en verdad existan los ovnis? Bueno, veamos qué es lo que pasa. Listo, entonces, mire, vamos ahora sí acá abajo. Acá abajo tenemos unas preguntas, ¿sí? Y dice, lea Samantha, ¿qué nos dice la primera pregunta? ¿Qué tipo de película es la que ven los muchachos de la gráfica? ¿Por qué? Ya que tú, Samantha, tú mismo, ¿qué tipo de película crees que están viendo? Los de ciencia ficción, Ya, ¿no es cierto? ¿Por qué? o sea, de robots y así.
Porque les interesa y porque creen en eso. Ya, muy bien. Kenji. Vamos. Esto es como si es de ciencia ficción porque están en el espacio y por las naves y cómo el astronauta está utilizando ese traje. Ya, muy bien, Kenji y Samantha, muy bien, ¿no? Sí, de pronto es una película de ciencia ficción, ¿no? Porque obviamente, recuerde lo que nos decía anteriormente en el video, ¿no? Habla un poquito de cosas que de pronto no son reales, podemos observar ahí justamente, ¿no es cierto?, alrededor del planeta, y de pronto decían son los ovnis, son naves, no sabemos qué contiene, ¿no? Entonces ahí un poquito hace referencia. Muy bien, chicas. Vamos, ayúdenme, Ariana Herrera, ¿qué nos dice la segunda pregunta? ¿Para qué les sirven las gafas que usan en el cine? ¿Para qué les sirven, Ariana? Para ver como si estuvieran dentro de la película. Ya, ¿no es cierto? Nos sirven para ver, ¿no es cierto?, más cercanos, para ver como que estuviéramos dentro de la película. Muy bien. Vamos por acá. Lea la siguiente, Yaren, lea la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el muchacho? ¿Qué ejemplos podrías dar como evidencia? Ya, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí, Ya, ¿no es cierto? ¿Qué otra película podrías dar como ejemplo? Dice, ¿qué otras podrías hacer referencia a esto? King Kong vs. Godzilla. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Ahí también hace referencia a un poquito de ficción, ¿no? Al momento que ellos están. Y si vamos a la realidad, nosotros podremos luchar y pelear con King Kong o con Godzilla. ¿Qué creen ustedes? No, porque es súper... Fuertes y grandotes. Ya, ¿no es cierto? Son súper fuertes y grandotes. ¿Y quién de ustedes también? ¿Quién de nosotros así vamos a acercarnos a un animal así? Sí, mire, si aquí a veces cuando vemos una vaca, un ratón, nos asustamos. ¿Sí o no? Imagínense en el momento de toparnos con King Kong ahí frente de nosotros o con Godzilla, no, pues imposible, ¿verdad? Sí, entonces sí, como que sí, por ahí nos da un poquito de miedo. Muy bien. Ariel, vamos, lea la última, ¿qué nos dice? Invente el inicio de la historia que cuenta la película a partir de las imágenes. Ya, invente el inicio de la historia. ¿Cómo, a ver, cómo crees tú que empezaría esta película? Lanzando al astronauta desde un... Ya, dale, estás bien. Lanzando que, a ver, vamos. Lanzando al astronauta al espacio por medio de un cohete. Ya, muy bien. Él indica que la película iniciaría lanzando un astronauta, ¿no es cierto?, hacia el espacio. Muy bien. Anthony, ¿cómo crees que empezaría esta película? Se me asemeja, o sea, si le podríamos, le podríamos poner un poquito de ciencia ficción a la historia del Apolo 11. Ya, muy bien, listo. Danilo, ¿cómo crees tú que empieza esta película? O sea, construyan un cohete y lo lancen para arriba. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Michelle, ¿cómo crees que terminaría esta película? ¿Cómo terminaría? Ajá, ¿cómo crees tú que terminaría esta película? Eso depende del inicio. El inicio era un poquito diferente, ¿no? Pero sería que como están ahí los ovnis, capaz que ellos así como algunos cuentos dicen que van a dominar el mundo y tantas cosas así. Entonces que el astronauta puede destruir a los ovnis para llevar a la Tierra. Ya, muy bien, excelente. Kenji. Según mi inicio, el astronauta sale y se queda por unos días en el espacio y comienza a observar todos estos momentos. Y cuando él ya regresa a la Tierra, pues él no dice nada sobre lo que vio y eso solo se va a quedar en él y él dice que no estamos solos en esta Tierra. Ya, mires, imaginación, qué bueno. Ángel, ¿tú qué crees? ¿Cómo inicia y cómo terminará esta película? Pues iniciará con alguien en el espacio y bueno, supongo que encontrando algo al final o que siga una secuela o algo así. Ya, muy bien, listo. Yaren, cuéntanos tú, ¿qué crees? Cuando el astronauta vuelve del espacio tras una
tras una estancia, por ejemplo, a bordo de la Estación Espacial Internacional. Ya, mire esa creatividad. Muy bien. Y vamos a la última. Joyce. Mi inicio sería que primero lo mandaron al astronauta al espacio y se quedó ahí. Tiempos, puede ser años también. ¿Ya? Se quedó en el espacio y un día vio unas naves que pasaron rápido y luego vio otra que como que se estrelló. Entonces el astronauta fue a ver qué pasaba y se encontró con la nave. Y ahí había como un tipo mapa que decía dónde vivían o dónde iban. Y al final se quedó en suspenso. Ya, muy bien, excelente. Miren, ¿no es cierto? A ver, levante la mano. ¿A quién de ustedes les gustaría viajar al espacio? A ver, ya, ¿no es cierto? ¿A quién le gustaría ir al espacio? Muy bien, listo. Mira, hay bastantes que nos gustaría conocer, ¿no es cierto? ¿Qué hay más allá de donde nosotros vivimos, ¿no es cierto? De nuestro planeta, ¿qué hay más allá? ¿Sí? Entonces, sí, como que por ahí también sí quisiéramos, ¿no es cierto?, nosotros estar en otro lugar y conocer y ver y todo lo demás, ¿no? Listo, vamos, pásese a la siguiente página, la 177. Aquí tenemos una partecita, un relato corto, ¿no es cierto? Dice, lee el relato y reconoce sus elementos narrativos, ¿sí? Posteriormente ya vamos a ver qué elementos tienen estos relatos de ciencia ficción, ¿sí? Entonces, vamos a ver por acá. A ver, vamos con Kelly. Kelly, lea por favor este relato, que se titula El Código. El Código. Mientras Eddie caminaba por aquel mundo devastado, destruido, él llevaba dentro de su mochila aquel código secreto. Una vez que llegó a la orilla de ese increíble planeta, una voz de trueno le preguntó, ¿me has traído el secreto de tu raza extinta? Sí, aquí tengo lo que una vez fue el amor, la esperanza y la fe. Luego de eso, Eddie fue desintegrado. Listo, muy bien. Mire, aquí nos habla de un código. Vámonos primero a la imagen. Observemos detenidamente esta imagen. A ver, ¿quién quiere comentar? ¿Qué hace referencia a esta imagen? ¿Qué observamos aquí en esta imagen? A ver, Michelle. Que la luz es la redonda amarilla, es la voz que le está hablando. Está como un tipo medio como volcán, encima de un volcán chico, y atrás de su espalda tiene como si fuera a cargar algo, ¿no? Y si le estoy acabando el oxígeno, algo así. Listo, muy bien. Wendy, ¿qué puede observar Wendy? Que el planeta está a punto ya de explotar. Tiene bastante lava y parece un astronauta. Ya, muy bien. Yaren, ¿qué puede observar? Está atrapado en el espacio y tiene poco oxígeno y está con lava y está detenido el tiempo. Muy bien. Mateo Córdoba, ¿tú qué puedes observar en esa imagen? Que parece que está en otro planeta y como que hubo una pequeña explosión. Ya, muy bien. Miren, ¿no es cierto? Aquí nosotros podemos ver, sí, justamente que hace referencia a un planeta, ¿no? Y obviamente está ahí, ¿no es cierto? Bueno, en este caso dice un astronauta, ¿no es cierto? Puede ser que el planeta está a punto de destruirse. Hay muchas ideas que se nos viene a la cabeza, ¿no? Vamos a ver, vamos a responder estas preguntas de acá. ¿Qué nos dice? Vamos a ver si podemos ver. Samantha, ¿qué nos dice la primera pregunta? ¿Quién narra la historia? ¿Quién narra esta historia, Samantha, para ti? Bugs Henry. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Ella indica que narra, dice Bugs Henry, ¿sí? A primera vista, bueno, podemos ver quién es quien escribe, ¿no es cierto? Dice, mientras Eddie caminaba, ¿no? Si al momento que dice mientras Eddie caminaba, sabemos que el protagonista no es el que narra la historia, ¿no? Porque dice mientras Eddie caminaba, porque no hubiese hecho mientras yo caminaba, entonces ahí sí. Muy bien, Samantha, escríbale aquí al ladito solamente Bugs. Vamos respondiendo aquí al ladito de su libro, ¿no? Póngale Bugs Henry, ¿sí? Ya.
vamos a entender que no narra el protagonista. Recuerde que cuando veíamos, ¿no es cierto?, las historias, no siempre el protagonista sí es la persona que narra. Puede narrar cualquier otra persona, el que escribe, protagonistas de la misma película, o puede narrar cualquier otra persona, ¿no? Puede contar la historia. Inclusive podemos narrar nosotros, ¿no? Muy bien, gracias, Samantha. Vamos a ver la segunda. Vaya respondiendo aquí al ladito. Vaya nomás su libro ahí al ladito, ¿no? Vamos a ver la siguiente. A ver, vamos por acá. ¿Quién no ha hablado por hoy? Alison. A ver, lea la segunda pregunta, mi Alison. ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el protagonista? Eddie. Eddie, ¿no es cierto? Hacemos referencia a que el protagonista es Eddie, así se llama el protagonista de esta historia. Entonces, váyale poniendo ahí al ladito. Vamos, Paul, ¿qué nos dice la tercera pregunta? ¿Qué otros personajes participan en el cuento? ¿Qué otros personajes participan? A ver. La voz que le hablaba al chico. La voz del trueno. Ya, la voz del trueno. ¿Qué más? ¿Algo más? No, ¿verdad? Creo que solamente es de esa la persona de quien más participa. Muy bien, vayan escribiendo ahí a un ladito. Muy bien. Vamos, Camila, ¿qué nos dice la siguiente? ¿Cuáles son las... No, te falta la otra, la anterior. ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Dónde ocurren los hechos? En un planeta. Un planeta increíble. Un planeta increíble, dice. Muy bien, un planeta increíble, ¿no? Un planeta, ¿no? Muy bien, ahí tenemos, ¿no es cierto? ¿Dónde va? Vamos, Mateo Pico, la siguiente, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son las acciones del relato? Ya, ¿cuáles consideran que son las acciones del relato? El chico caminaba para decir el secreto a la voz. Ya, dime que... El código secreto que llevaba Eddie. Correcto, ¿no es cierto? Por ahí podemos poner justamente lo que llevaba. Pero si resumimos la parte central, ¿cuál es? ¿El código? Secreto, ¿no es cierto? Es el código secreto que llevaba. ¿Quién llevaba ese código secreto? Eddie, ¿no es cierto? Eddie llevaba ese código secreto. Muy bien, entonces podemos poner esa una de las acciones, ¿no? El código secreto. Y vamos, Camila Spin, ¿qué nos dice la última pregunta? Ah, no, falta otra. Vamos, la siguiente. Camila. ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo termina la historia? Eddie fue desintegrado. Eddie fue desintegrado. Muy bien, así termina la historia, ¿no? Ya vamos a ver por qué fue. Muy bien. Eddie fue desintegrado, ¿no es cierto? Así termina esta historia, ¿sí? Y vamos a ver la última que nos dice acá. A ver, Danilo, ¿qué nos dice la última pregunta? ¿Qué caracteriza al escenario de la historia? ¿Ya qué crees que caracteriza el escenario de la historia? La lava y el cómo fortalece. Ya, la lava, por ahí como que fuego, ese portal. Muy bien. ¿El resto qué opina? ¿Qué caracteriza el escenario de la historia? La destrucción que le envuelve. La destrucción que le envuelve. Muy bien. Ya, excelente. Muy bien. Entonces, escribe usted una característica que usted piensa, ¿sí? Que le describe un poquito al escenario de esta historia, ¿sí? Ahora yo pregunto, chicos, en esta historia... ¿sí? En esta historia, ¿existe ficción? Sí, por la voz de trueno. Por la voz de trueno. ¿Por qué más? ¿Por qué más cree usted? Porque solo desintegró sin hacer nada, solo se desintegró. Ya, muy bien, listo. ¿Y cuál era ese código secreto que tenía Eddie? El amor, la esperanza y la fe. El amor, la esperanza y la fe, ¿no es cierto? Ese es su código secreto. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen ese código secreto? ¿Sí o no? Sí.
Sí, ¿verdad? ¿Quién tiene amor en su corazón? Levante la mano. Eso, muy bien. Todos debemos tener amor, ¿no es cierto? Hacia nosotros mismos y hacia las personas que están a nuestro alrededor. Muy bien. Fe. La fe, ¿cómo podemos representar la fe que tenemos? ¿Fe en qué tienen? Ya, muy bien. ¿En qué más? Nuestros padres. La fe en nuestros padres. Muy bien. ¿Qué más? ¿En qué más tienen fe ustedes? En Dios. En Dios, para las personas que son creyentes, ¿no es cierto? Tenemos fe en todo eso, confiamos en que ya todo esto de la pandemia también va a pasar, ¿no es cierto? Eso, ¿no es cierto? Que ya van a llegar las vacunas y todo eso, también confiamos y tenemos fe. Esperanza, ¿cómo representamos la esperanza? ¿En qué tenemos esperanza? En la humanidad. En la humanidad, muy bien. ¿En qué más? ¿En qué más tendremos esperanza, chicos? Esperanza. Ajá. ¿En qué más creemos? Ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, mire, todos tenemos también este código secreto, ¿no? Entonces, mire este relato cortito, pero nos deja grandes enseñanzas, ¿no? Nos deja grandes enseñanzas, ¿sí? Bueno, acá abajo tenemos un poquito parte de la historia que habla de este relato, eso no lo vamos a trabajar, ¿ya? Pásase, por favor, a la siguiente página. Pásese por favor a la siguiente página. Y aquí tenemos ya un poquito acerca de los elementos que componen, ¿sí? Estos relatos de ciencia ficción, ¿sí? Tenemos un poquito ya los elementos a los que hacen referencia, ¿sí? Estos los vamos a ir resaltando, por favor, ¿sí? Estos sí los vamos a ir resaltando, ¿ya? Entonces, mire, aquí tenemos los elementos, ¿sí? Propios. Bueno, hay que saber que la ciencia ficción son elementos, igual son narrativos, ¿sí? Porque cuentan una historia, ya sea, ¿no es cierto?, visualmente o también lo podemos leer, encontramos en libros, ¿no es cierto?, estos en el internet y todo lo demás encontramos relatos de ciencia ficción, ¿sí? Vamos a ver, aquí tenemos algunos elementos. Entonces, tenemos el primer elemento que nos dice temas, ¿sí? Temas a lo que hace referencia, ¿no es cierto?, este contenido, ¿sí?, de ese relato que vamos a ver. Y vamos a ir buscando por ahí historias para ir viendo también un relato de ciencia ficción. Entonces, vamos a ver aquí, ¿qué nos dice? Resalte lo que nos dice ahí el tema, ¿sí? Resalte, por favor, lo que dice tema. Y vamos a empezar. Me va a ayudar Joyce leyendo. ¿Qué nos dice del tema? Sucesos que aún no han tenido lugar, vida en otros planetas, invención de nuevos objetos, viajes por el espacio y a través del tiempo, destrucción cultural de la Tierra, clonación, contacto con extraterrestres. Ya, mire, dice que los temas, ¿no es cierto?, para que hablemos de un relato de ciencia ficción deben estar basados, ¿no?, en cosas que de pronto no son reales o no se pueden ser, como por ejemplo decía viajes al espacio, ¿no es cierto?, destrucciones, qué sé yo, ¿no es cierto?, destrucción de la Tierra, clonaciones. Bueno, a pesar que ya la clonación está siendo parte de, recuerde que nosotros trabajamos de ¿a qué animal le clonaron? A la oveja Dolly. A la oveja Dolly, recuerden, ¿no? Entonces, o contacto con extraterrestres. Vienen basados más o menos por ahí estos temas de ciencia ficción, ¿no? Entonces, vaya resaltando solamente, ¿no es cierto? Aquí resalta lo que dice, ¿sí? Sucesos que aún no han tenido lugar, ¿sí? O sea, que no han tenido todavía real, o sea, que sean todavía reales, que no estén todavía comprobados, ¿no? Yo me puedo imaginar y crear ahí una historia, ¿sí? A base de imaginación nada más, ¿sí? Listo, vamos a ver. Luego nos habla un poquito de los personajes. Resalte, por favor, los personajes. Ya, lea Samantha, ¿qué nos dice los personajes? Extraterrestres, seres de otro mundo. Marcianos, habitantes de Marte comunes en la ciencia ficción. Robots, seres mecánicos. Androides, robots muy avanzados con forma humana e inteligencia artificial.
cyborgs, organismos humanos con partes mecánicas y electrónicas, científicos y sabios, responsables de los experimentos científicos y de las reflexiones sobre la nueva realidad, astronautas, viajeros espaciales. Listo, entonces mire, en personajes podemos encontrar, dice que en los relatos de ciencia ficción, ¿no es cierto? Bueno, muy comunes los de extraterrestres, ¿no es cierto? En algunas películas, ¿quién se ha visto alguna película de extraterrestres? Ya, Ariel, ¿qué película es de extraterrestres? No, no he visto yo. De un niño que vuela por los aires con un extraterrestre en la bicicleta. Ya, muy bien. Yaren, ¿qué películas he visto de extraterrestres? Muertes vivientes. Ya, bueno, muy bien. Por ahí tenemos de marcianos, ¿no es cierto? Dice, los marcianos, bueno, sabemos que supuestamente son los que habitan en el planeta Marte, ¿no? ¿Hay alguna película, algún relato de marcianos? ¿Alguien se ha visto algo de marcianos? Sí. Ya, muy bien. ¿De qué se ha visto? Cuéntanos un poquito. Es una película de un extraterrestre que salvaron la... Ya salvaron, dice, bueno. De robots, esta creo que hay bastantes de robots, ¿no? Esta sí creo que podemos haber visto. Inclusive hay infantiles bastante también de los robots, ¿no? Androides, robots muy avanzados, ¿no? Terminator. Ya, puede ser Terminator, muy bien, exacto, ¿no es cierto? Cyborgs, ¿estos qué serán? Dice que son organismos humanos con partes mecánicas y electrónicas. Son parecidos a los robots, ¿no? Estos son parecidos a los robots. Científicos y sabios, estos también sí hay bastante, ¿no es cierto?, de personas que conocen bastante y que saben y todo lo demás, ¿no? Entonces, como que sí, de astronautas. Igual, ¿no? Creo que son bastante comunes estas películas de ciencia ficción, tenemos bastante estos. Inclusive, yo les pregunto ahí, ¿han visto ustedes la película de los pitufos? ¿Creen que será un relato de ciencia ficción? Sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué será un relato de ciencia ficción? Porque son azules y son muy pequeños y viven en los océanos. Y los pitufos no existen. Listo, ¿no es cierto? Dime, Michelle. Que los pitufos solo pasan por un túnel, algo así azul. Exacto. ¿No es cierto? Hacen algún agujero, se transportan igual manera de un lugar a otro. Lo de este personaje Garga, ¿cómo es? No, Gargamel. Ese, ¿no es cierto? Hace magia y todo lo demás. Entonces sí podemos considerar un relato de ciencia ficción también. Bueno, es una película también muy, muy bonita, ¿no? Entonces ahí también hace referencia. Listo, vamos a ver, luego de esto dice el lenguaje, ¿no es cierto? Vámonos al lenguaje. Anthony, lea, ¿qué nos dice del lenguaje? El autor inventa nuevos términos para designar objetos, lugares, idiomas que no existen. Sigan, por ejemplo. Por ejemplo, la palabra unobtainium es el nombre de un metal. En la película Viaje a las Estrellas se inventa el idioma Klingon. También se crea una tecnología que no existe en la realidad, positrónico, cerebro de los robots, en los relatos de Isaac Asimov. Ya. Muy bien, mire, antes de pasar al lenguaje, si bien es cierto, gracias Amanda, no resaltamos acá, ¿no? Resalte personajes y resalte por favor los nombres extraterrestres, marcianos, robots, androides, cyborgs, científicos y sabios y astronautas. Solo resalten los nombres de los personajes, ¿no? ¿Sí? Listo. Aquí en el lenguaje, ¿no? Si bien es cierto, en estas películas se pueden encontrar lenguajes un poquito complicados o inventados, ¿no? Que a veces cuestan un poquito.
a inventar o intentar hacer esto, ¿no? Entonces sí, a veces el lenguaje puede ser un poquito que no entendemos dependiendo de la película, ¿no? Entonces aquí en lenguajes resalta lo que dice, el autor inventa nuevos términos para designar objetos, lugares, idiomas que no existen, ¿sí? Si hablamos obviamente de ciencia ficción, hablamos un poquito de cosas que no existen, ¿sí? Listo, entonces. Hasta ahí resalte, por favor, ¿ya? Luego de eso tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el espacio, ¿sí? El espacio, resalte, por favor, lo que nos dice aquí espacio. Hablamos de no físicos, ¿sí? Hablamos de espacios no físicos, ¿sí? Cosas que, o sea, como por ejemplo en el espacio, ¿no? O sea, en el mundo, o sea, en el aire, entonces podemos saber esa poquita. Estadísticos dicen, ¿no es cierto?, sitios reales o inventados en movimiento como naves, aviones, pueden ser barcos, submarinos, cosas, ¿no?, que están en movimiento. Y indefinidos en el interior de los personajes, o sea, ¿sí? Entonces, mire, hace referencia al espacio. Podemos ahí nosotros crear una historia de ciencia ficción, qué sé yo, ¿no es cierto?, como decía, en el planeta, en la luna, en el universo, en una nave, entonces... Ahí viene un poco lo del espacio. Entonces resalte, por favor, espacios no físicos, estáticos, en movimiento e indefinidos, ¿no? Estáticos cuando no se mueven, ¿no? Cuando están quietos ahí, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y vamos al tiempo. El tiempo sí, ¿no? Hablamos de tiempo. ¿Quién quiere leer lo que nos dice del tiempo? Rocha. Ya, a ver, lea Wendy. El autor generalmente ubica la historia en una época futura y la cuenta siguiendo uno de las siguientes posibilidades. Tiempo cronológico, si va en orden lineal. Retrospectivo, si se detiene a contar detalles que ocurrieron en el pasado. In media res, si parte de la mitad de la historia y luego narra detalles anteriores o posteriores. Listo. Mira, el tiempo de los relatos de ciencia ficción es muy importante, ¿no? Dice que generalmente se ubica hacia una historia futura, lo que puede pasar de aquí en adelante, ¿no? Nos hacemos una idea del futuro, pero dice que también puede ser, ¿no es cierto?, si narra en tiempo cronológico, o sea, sigue un orden de lo que puede pasar. En momentos se puede detener a contar historias del pasado, de lo que ha sucedido, ¿sí? Y en media res, ¿no es cierto?, que dice parte de una mitad de la historia y luego puede contar cosas del pasado y cosas que van a pasar luego. Entonces, mire, como que un poquito más, ¿no es cierto? Si hablamos de astronautas, digamos, de marcianos, de cosas de esas, obviamente nos estaríamos yendo un poquito más al futuro, a saber si es que en el futuro habrá o no habrá vida, ¿no es cierto? O existen o no existirán estos personajes. Por el momento siguen siendo relatos simplemente de ficción. Entonces, resalte lo que dice, el autor generalmente ubica la historia en una época futura, ¿sí? Hasta ahí, por favor, resalte, ¿sí? Ya. Entonces, por hoy nos vamos a quedar hasta ahí. Nos faltan ver otros 3 elementos más que tienen estos relatos de ciencia ficción, ¿sí? La siguiente clase continuaremos viendo y vamos a ver por ahí un fragmento, ¿sí?, de un relato de ciencia ficción y poder ir identificando un poquito estos elementos, ¿sí? Entonces, mire, esto de la ciencia ficción es algo bonito, ¿no? Algo llamativo, como que nos entra la curiosidad, ¿no? De saber qué más hay allá, qué podemos encontrar en el futuro, ¿sí? Entonces, por hoy nos quedamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No. Listo, chicos. Entonces, hoy nos quedamos hasta ahí.